Bueno, mi nombre es César Chirinos. Yo les vengo a hablar acerca de la optimización de los parámetros de corte. Para empezar, tenemos que definir la velocidad de corte o V sub C, que es un término bastante utilizado hoy en día en la tecnología de fabricación. Básicamente, la velocidad de corte es una velocidad relativa instantánea, ¿verdad? Con la que una herramienta, podría ser un torno, una fresadora, cualquier otro tipo de herramienta, de maquinaria, de arranque de viruta, se enfrenta a un material, ¿verdad?, para ser eliminado. Podríamos decir que es una velocidad, o sea, con respecto al movimiento de corte. Estas se calculan a partir de las trayectorias que recorre la herramienta o la pieza de trabajo en la dirección de la alimentación entre la máquina y la pieza en un minuto aproximadamente. Estas velocidades de corte normalmente están tabuladas, ¿verdad? Y esos valores se basan en las vidas útiles de la herramienta. ¿Por qué? Porque la misma va a sufrir un desgaste y normalmente estas deben ser capaces de poder soportar periodos de trabajo sin dañarse, más o menos entre los 60 y los 90 minutos. Estas velocidades de corte son una función tanto del material de la pieza de trabajo como también el material de la herramienta. Normalmente o en general, la velocidad de corte se tabula como una función. Entonces dicha función va a ser en base a la dureza del material, principalmente, que es lo que realmente nos importa de primera mano, porque con eso es que vamos a poder saber y calcular cuáles son las velocidades necesarias para poder enfrentar al material y poderlo cortar con éxito. Existe un método llamado par de herramientas material, ¿verdad?, que sirve para determinar la velocidad de corte correcta. Entonces, la velocidad de corte correcta para el mecanizado del material. Luego tenemos algo que me parece bastante importante, que es el sentido de giro. Esto dentro de la misma velocidad de corte, el sentido de giro con el que se va a cortar. ¿Por qué? Porque hay dos sentidos, uno con el corte a favor y otro con el corte a oposición. ¿Qué significa esto? Básicamente, el corte, dependiendo del corte, si sea a alta o a baja velocidad, normalmente tienen una función distinta. Para mecanizado de materiales duros, preferiblemente tienen que ser a oposición, y está comprobado experimentalmente que la vida de la herramienta es mucho más larga, mucho más prolongada si se trabaja en oposición a estos tipos de materiales. Para materiales blandos como por ejemplo el grafito, el aluminio, el cobre u otro tipo de materiales blandos, este hecho no es tan determinante, y la elección de esto dependerá más que todo de otros factores como la rigidez del propio material y del propio material de la máquina, porque es lo que en base a ello también vamos a tener algún tipo de acabado en la pieza. Con el corte a favor, la herramienta tiene tendencia a clavarse más en el material
o a dejar más restos, más virutas. Y mientras que el corte con oposición, la herramienta es escupida hacia afuera del sistema de las herramientas. Ajá. Luego podemos continuar con la velocidad de giro. La velocidad de giro es una óptima de una herramienta, depende del material, de la herramienta y del material de la pieza. Así como también el diámetro de la pieza. Normalmente en estas prácticas esta velocidad se introduce en base a la experiencia. Sin embargo, a veces es mejor calcular la velocidad de giro a través de la velocidad de corte, tomada por tablas, porque todas estas tablas de la velocidad de corte, como dije anteriormente, están tabuladas y básicamente podríamos sacar la velocidad de giro en base a la velocidad de corte. Ese cálculo de las revoluciones o la velocidad de giro se hace a partir de esa velocidad de corte. Y el diámetro de la herramienta de la fresadora o del torno de la herramienta que vayamos a utilizar. Normalmente esta se calcula, como podemos ver en la imagen de la diapositiva, que ese número de revoluciones va a ser igual a 1000, un factor, por la velocidad de corte entre pi por el diámetro de la sección a cortar. Luego tenemos el avance, que va a ser esa distancia que va a estar entre el corte del material y la velocidad relativa que va a tener la herramienta que está cortando. Esto, dependiendo de la velocidad, va a modificar parte del área, también eso en base a la dureza o al tipo de material, porque si cortamos a velocidades altas, el material no se vuelve pastoso, porque cuando cortamos a velocidades bajas y dependiendo de la posición y el avance de la herramienta, vamos a tener distintos cortes y distintos acabados superficiales en la pieza. Luego tenemos la profundidad de corte. La profundidad de corte es un parámetro de una máquina de herramientas que sirve para determinar la medida en la que la herramienta penetra la pieza con cada pasada en el mecanizado. O sea, es decir, que es la profundidad de la capa que arranca la superficie de la pieza en una pasada o en la cantidad de pasadas que se le vaya a dar a la pieza. Este parámetro normalmente suele expresarse en milímetros y también se toma en cuenta para la anchura del corte. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante la profundidad de corte? Porque juega un papel clave, es fundamental para calcular la sección de las virutas, porque en base a la sección de las virutas es que nosotros vamos a poder determinar cuál es la medida de esa viruta, qué fuerzas son importantes para aplicar en el material y cuántas veces tendríamos que pasar
en el caso, por ejemplo, una cuchilla, en el caso de un torno o una fresadora, ¿cuántas veces tendríamos que pasarlo por la superficie para generar esa profundidad deseada? Y en base a la viruta podríamos determinar ese factor. Esa profundidad de corte tiene un valor máximo admisible. Si se desean cortes profundos, es necesario que se hagan varias pasadas de forma repetitiva sobre el mismo punto de superficie donde se está trabajando. Normalmente estos cortes de profundidad dependen de la herramienta y de la rigidez, así como la potencia de la maquinaria que entrega en la superficie del material. Luego tenemos otros parámetros, como por ejemplo el material a trabajar, el refrigerante que debemos usar, la máquina y la herramienta. Normalmente, principalmente, es importante saber con qué tipo de material nos vamos a enfrentar para poder determinar parámetros que nos van a ayudar a calcular qué tipo de viruta se va a formar en el proceso, cuáles van a ser los parámetros de mecanizado más importantes dentro del proceso, porque no todos los materiales se comportan igual, no todos trabajan a la misma velocidad, todos tienen límites de fluencia distintos, y estos factores son importantes y determinantes para poder calcular otros factores. El refrigerante a usar es muy importante a la hora de refrigerar la herramienta y el material, ya que por ejemplo tenemos mayor velocidad de corte cuando el material se enfrenta a un refrigerante que lo ayuda a tener ese óptimo proceso de corte. No es igual que en el seco, y a altas velocidades pues lo ayuda muchísimo. Normalmente en estos tipos de mecanizado o de parámetros de corte se utilizan la taladrina, que es un refrigerante en base a algunos químicos y algunos minerales que ayudan en el proceso de mecanizado a refrigerar la pieza y la herramienta, para así tener un mejor acabado superficial y evitar recalentamientos en la misma. La máquina a utilizar es muy importante porque de acuerdo al proceso de arrancado de viruta que vayamos a realizar, pasa por un proceso distinto, el mecanizado va a ser diferente y normalmente van a variar. No es lo mismo hacer un mecanizado con un torno que con una fresadora, porque trabajan bajo ciertos parámetros distintos. Por ejemplo, las máquinas CNC, bueno, son programadas y ellos trabajan en base a una función programada que ya está todo previamente calculado para un óptimo desempeño dentro del proceso. Y las herramientas pues digamos son esas conjuntos aparte de la maquinaria que van a ayudar en ese proceso del parámetro de corte. Por ejemplo, también saber qué tipo de cuchilla o qué tipo de fresa se va a utilizar para generar un óptimo acabado en la pieza, que el corte sea lo más preciso posible, que por ejemplo en el torno la cuchilla esté en óptimas condiciones para un buen desempeño de corte. Todos esos parámetros son fundamentales y son muy importantes al momento de hacer un corte. Por último, tenemos lo que es la ecuación de Taylor.
Taylor fue un matemático que en 1907 observa de manera experimental el desgaste gradual de los flancos y que estos van aumentando conforme aumenta el corte. Ese flanco vendría siendo las caras o esos puntos o esos planos donde se enfrentan la máquina y el material que va a ser desbastado o arrancado. Estos se desglosan en el periodo de desgaste rápido inicial, que es cuando la herramienta entra en contacto y tiene un desgaste rápido durante los primeros instantes del corte. Luego tiene lo que es el periodo de desgaste estable, que es cuando el desgaste rápido inicial se mantiene a una velocidad constante, de forma que en ese tramo en ese momento en gráficas se representa mediante una línea. ¿Por qué? Porque en ese proceso o en esa gráfica él se estabiliza de manera que el corte va a ser uniforme y existe un periodo de desgaste acelerado, que es cuando finalmente la velocidad con la que se produce el desgaste aumenta. Esto marca un inicio en una región de fallo, porque ya digamos que el material o ese parámetro va fallando con respecto al tiempo de trabajo. En esa región la eficiencia del corte se reduce debido a que la geometría de la herramienta ya no es óptima. Por ejemplo, la temperatura se eleva y esto acaba produciendo un fallo de la herramienta y determina el final de su vida útil. Por eso es que en esa ecuación de Taylor tenemos la velocidad de corte, la vida de la herramienta, que es fundamental para poder determinar estos factores que influyen en ese proceso de parámetros de corte, y constantes que dependen de las condiciones del corte. Por eso que tenemos allí la velocidad de corte, la vida útil de la herramienta, y sé que va a ser una constante que va a depender siempre de algún factor externo que influye sobre ese parámetro de corte. Entonces podemos decir que para poder realizar un proceso de mecanizado es importante tener en cuenta todos estos parámetros, ya que van a ser súper determinantes para poder realizar un óptimo arrancado de viruta, un óptimo desempeño y utilización de las herramientas para generar piezas con acabados superficiales y precisiones muy importantes para un diseño determinado. Esto fue todo, muchísimas gracias.